Por lo general, las personas buscan a un abogado cuando tienen una consulta o problema legal, para recibir su consejo o hasta para que represente y defienda sus intereses ante los tribunales. Sin embargo, el abogado no se apresura a salir corriendo a los tribunales para presentar una demanda o pedir alguna medida. Antes de todo eso debe preparar su caso. Y todo comienza en la primera vista con el cliente. Desde que éste entra a la oficina o despacho del abogado, o ambos se reúnen previa cita concertada en algún otro lugar, el abogado debe hacer todo lo posible por inspirarle confianza, pues la relación abogado-cliente se basa en esta, pero también deberá ser leal, transparente, veraz, diligente y actuar con ética y profesionalidad ante su cliente. Esto le va a permitir entablar una primera conversación profesional con su cliente en la cual éste le va a revelar la consulta o problema legal al que se enfrenta. De esa manera, tras escuchar al cliente, el abogado va a decidir si toma el caso o no. En esa primera reunión o en una posterior, sobre todo si el abogado decide tomar el caso, es conveniente tener claro que no es una visita social que le hace a su cliente, sino una reunión de trabajo. Para ser más precisos, se trata de una reunión en la que, mediante el método de la entrevista, va a preguntarle a su cliente todo lo que sabe del caso. Así podrá averiguar de qué se trata, para determinar los elementos del caso, y también saber con qué documentos o posibles pruebas cuenta su cliente para respaldarlo. En efecto, el abogado hace una pequeña investigación cualitativa sobre el caso en ese momento. Dicha entrevista debe desarrollarse en tono profesional, con la seriedad que requiere sin volverse demasiado formalista e inflexible, pero al mismo tiempo con tacto y humanidad, sin excederse en la confianza con el cliente. El sentido común, las pautas de urbanidad, el buen juicio y la inteligencia emocional deben decirle al abogado el tipo de trato que debe mostrarle al cliente, el tono conversacional, la forma en que va a dirigirse a este y los límites o las palabras que va a utilizar en ese momento hablando con el cliente. Y aunque todo esto es necesario para generar un clima de confianza durante la conversación, lo más importante es el contenido de lo que van a tratar. Por ello, conviene que el abogado tenga claras las preguntas que va a hacerle a su cliente. Aunque las preguntas varían en cada caso y el abogado va a crearlas y adaptarlas según la necesidad de la conversación, es conveniente que tenga en su mente una estructura general de lo que luego va a necesitar para analizar el caso e iniciar los trámites correspondientes. Primero conviene que el abogado identifique la razón por la que el cliente quiere sus servicios legales, por lo que puede preguntarle directamente sobre el motivo de consulta o el problema legal al que se enfrenta. Y mientras el cliente lo cuenta, el abogado debe mantener una escucha activa para saber cuáles serán las preguntas que va a plantearle. Si el cliente se emociona o llora, el abogado debe intentar ser empático para mantener la conversación, aunque esto signifique hacer pequeñas pausas o esperar hasta que el cliente pueda continuar con la conversación. El abogado tampoco debe minimizar los problemas de su cliente mientras escucha. Sin embargo, no debe olvidar que está allí para prestar sus servicios legales, por lo que no debe perder de vista los detalles que necesita para entender el problema. Tras recibir la primera información del cliente, es conveniente profundizar en los detalles que considere relevantes para el caso. A fin de obtener las respuestas más acertadas del cliente, el abogado debe asegurarse de preguntar correctamente. Por ello es útil que recuerde el uso correcto de los adverbios interrogativos de la lengua castellana al formular su pregunta para el cliente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cuán? ¿Para qué? ¿Qué y cuál tienen un uso bastante amplio, pero generalmente se usan respecto a objetos. ¿Cuánto se emplea para determinar cantidades? Donde hace referencia a lugares o ubicaciones físicas y cuando se refiere a un momento en el tiempo, una ubicación espacial. ¿Quién hace referencia a sujetos? ¿Cómo y cuán pueden pedir de la persona que responde una valoración o apreciación personal sobre algo? ¿Por qué sirve para pedir una explicación y para qué permite entender una finalidad o motivo? Saber esto puede parecer poco importante, pero son una de las principales herramientas del abogado en la entrevista. Dentro del contenido de la entrevista, es conveniente ir de lo general a lo particular, de los hechos que va contando el cliente a los detalles que posteriormente se le piden aclarar, ampliar o profundizar. No obstante, cada abogado desarrolla su propio estilo, por lo que esta solo es una sugerencia. También es bueno preguntar por los hechos relacionados con el caso, cuándo y cómo ocurrieron, quiénes son las personas que estuvieron involucradas, las acciones de cada una de estas y la relación que tienen con el cliente, si había algún acuerdo legal previo entre las partes o no y lo que el cliente conoce del caso.
En esto último conviene distinguir entre hechos y meros pareceres u opiniones del cliente sobre el caso. Además, hay que preguntarle sobre los documentos que existen en relación con el caso y que diga en poder de quién se encuentran. Y si tiene dichos documentos a la mano, es conveniente revisarlos preliminarmente en ese momento, para saber su contenido y pedir las aclaraciones oportunas. Se debe intentar identificar posibles testigos para el caso y pedir al cliente la forma de contactarlos para conocer lo que saben de los hechos. Y también es importante pedir al cliente sus datos personales de identificación y de contacto, para llamarle cuando sea necesario en el desarrollo del caso y mantenerlo informado. De modo que, al plantear todas estas preguntas, el abogado debe asegurarse de identificar la relación material o sustantiva entre las partes y si están presentes los presupuestos procesales del caso, pues esto será determinante para saber si la cuestión se puede plantear a los tribunales mediante demanda. Si el abogado identifica vacíos o lagunas en el caso, en ese momento, es posible preguntar por ello directamente al cliente para comenzar a visualizar los posibles problemas a los que va a enfrentarse y también los posibles puntos débiles. Y, por supuesto, la mente del abogado puede ser brillante, pero nunca está de más asegurarse de tomar apuntes sobre todos los datos importantes que va a necesitar en el caso. Estos apuntes puede incorporarlos a su expediente privado del caso, en el que irá adjuntando otros documentos de este. Finalmente, es útil decir que, para generar mayor confianza en el cliente, quien va a contarle al abogado todo lo que sabe del caso, hay que mencionarle el privilegio del secreto profesional entre abogado-cliente, que obliga al abogado a ser discreto y no revelar lo que le dice el cliente. Eso va a facilitar que el cliente sea sincero y veraz con el abogado, algo necesario para evitar inconvenientes y sorpresas en el caso, más adelante. Y, aunque está de más decirlo, el abogado sí debe mantener la lealtad y el secreto profesional para con su cliente.